Bien, damos inicio entonces a la discusión sobre la unidad número 4, estructura y función de los aminoácidos, péptidos y proteínas. En su libro, eso está en el capítulo número 5, en el libro de bioquímica de McKee. Bueno, en esta unidad entonces vamos a discutir todo lo que es la estructura, función, metabolismo de los compuestos de naturaleza proteica. Y así como en la unidad número 5 vamos a ver carbohidratos, en la unidad 6 lípidos y en la unidad 7 flujo de la información genética, con lo que concluimos el contenido de la asignatura. Para hablar entonces de las proteínas tenemos que comenzar hablando de los aminoácidos, porque recuerden que las proteínas son unidades, son polímeros, ¿verdad? Están formados por muchas unidades monoméricas que se repiten y esas unidades monoméricas son los aminoácidos. Entonces los aminoácidos son las unidades monoméricas que constituyen a las proteínas. Pero ¿qué es un aminoácido? Entonces vamos a estudiar al aminoácido. Es una molécula que está formada. ¿Cómo reconozco yo ese aminoácido? ¿Cómo lo diferencio de otros compuestos? Bueno, fíjense, aquí se les presenta la estructura de un aminoácido y tenemos entonces un átomo de carbono central que se llama el carbono alfa, y a ese átomo de carbono se une un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno, un átomo de hidrógeno y un grupo R, que el grupo R es una cadena lateral. Entonces, esa es la estructura de los aminoácidos. Existen entonces 20 L-aminoácidos o 20 aminoácidos estándares que son los que constituyen a las proteínas. Entonces, fíjense, acá les recuerdo que nosotros estuvimos estudiando, ¿por qué estuvimos estudiando los grupos funcionales? Porque ya usted tiene que reconocer a un amino, tiene que reconocer a un carboxilo, obviamente un hidrógeno, y después vamos a hablar entonces de esas cadenas laterales que en muchos casos tienen grupos funcionales. Acá les presento entonces que los aminoácidos a un pH neutro, un pH fisiológico, el grupo carboxilo está como una base conjugada y el grupo amino está como un ácido conjugado. Entonces el carboxilo está como COO y el grupo amino está como NH3. Eso es a un pH neutro. Y fíjense que aquí tenemos en esta estructura una carga positiva y una carga negativa. Algunas propiedades y características de los aminoácidos, algo muy general: compuestos sólidos, cristalinos, tienen elevado punto de fusión, solubles en agua. Eso es algo relativo, después vamos a hablar de eso, de esa solubilidad en el agua. Tienen actividad óptica y tienen comportamiento químico anfótero. Cuando nosotros hablamos de los últimos términos, actividad óptica, la actividad óptica se refiere a la propiedad que tienen los aminoácidos de desviar el plano de la luz polarizada, ¿verdad? Si se atraviesa una solución en la cual están presentes los aminoácidos y se hace pasar un plano de luz, un haz de luz polarizada, entonces vamos a ver que algunos aminoácidos, los aminoácidos tienen actividad óptica. Hay unos que desvían la luz polarizada hacia la derecha, se llaman dextrógiros, y hay unos que desvían la luz polarizada hacia la izquierda y se llaman levógiros. Con relación al comportamiento químico de los aminoácidos, ellos se pueden ionizar dependiendo del pH. Entonces vemos que el pH, bueno, ya nosotros estuvimos hablando un poco de las enzimas son proteínas, esas proteínas están formadas por aminoácidos y dependen, son afectadas por el pH. ¿Por qué? Porque dependiendo del pH del medio van cambiando las cargas eléctricas del aminoácido. Entonces se puede comportar como un ácido, como una base o como un ácido y una base a la vez. Cuando hablamos de
que los aminoácidos se comportan como ácidos o como bases o como ácidos y bases a la vez, entonces tenemos que aparece una forma dipolar iónica de los aminoácidos que se llama sweeter ion, en esa forma dipolar, ¿verdad? Vamos a tener que en el medio ácido, ese aminoácido capta protones y se comporta como una base. En el medio básico libera protones y se comporta como un ácido. Esa es la forma dipolar. Y otro concepto nuevo es el punto isoeléctrico. En el punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido tiene una forma dipolar neutra. Es decir, que la carga eléctrica del aminoácido en ese punto isoeléctrico es igual a 0. Por eso isoeléctrico, iguales cargas eléctricas. Pues tiene una carga positiva y una carga negativa, más 1 menos 1, 0. O dos cargas positivas y dos cargas negativas, más 2 menos 2 me da 0. Entonces la carga de ese aminoácido en su punto isoeléctrico es 0. Si yo colocase un aminoácido en presencia de un campo eléctrico y él está en su pH isoeléctrico, ese aminoácido no se va a desplazar hacia ninguno de los polos porque su carga neta es 0. Vamos a hablar ahora acerca de la clasificación de los aminoácidos. Entonces, vamos a estudiar diferentes criterios, ¿ok? Vamos a estudiar la clasificación de los aminoácidos según la polaridad de su grupo R, según las cadenas laterales y desde el punto de vista nutricional. Esa es la clasificación que vamos a estudiar para los aminoácidos. Entonces, según la polaridad de su grupo R, pueden ser apolares neutros, ácidos y básicos. En base a sus cadenas laterales, pueden ser alifáticos, aromáticos, los que tienen grupo OH o grupo azufre, los básicos, ácidos y sus amidas. Esa sería esa clasificación. Y desde el punto de vista nutricional, tenemos entonces aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Vamos entonces a ver según el grupo R, la primera clasificación, según la polaridad de su grupo R, tenemos entonces el primer grupo que vamos a estudiar, que son aminoácidos apolares y neutros. Entonces, ahí nos está dando dos características. Neutros quiere decir, ¿verdad?, que no tienen carga eléctrica ni positiva ni negativa, son neutros. Y apolares quiere decir, ¿verdad?, ya estuvimos hablando de este término cuando hablamos del agua, los compuestos apolares son los compuestos que son insolubles en el agua. Entonces, los aminoácidos apolares neutros contienen grupo R formados por cadenas hidrocarbonadas que no tienen cargas eléctricas y que son hidrófobos. Y eso permite, ¿verdad?, aporta esa característica de esos aminoácidos, aporta mucho en la estructura tridimensional de las proteínas. Entonces, en ese grupo de aminoácidos apolares neutros hay dos tipos de cadenas, R, ¿verdad?, que son las cadenas aromáticas, que son las que presentan una estructura cíclica que es derivada del benceno, ahí se presenta la molécula de benceno, y en ese grupo tenemos fenilalanina y triptófano. Y bueno, ahí está presentada la molécula de benceno, que es una estructura cíclica, ¿verdad?, cerrada, un anillo cerrado, tiene 6 átomos de carbono y presenta, fíjense que presenta dobles enlaces alternantes, un doble enlace, no hay doble enlace, no hay doble enlace, no hay doble enlace. Y también presenta lo que se denomina como una estructura de resonancia, que quiere decir que ese doble enlace está
allí o en el otro o en la otra posición donde está el enlace simple, ese enlace está resonando, está cambiando en ese átomo de carbono puede estar hacia un lado o hacia el otro el doble enlace, son estructuras resonantes. También se representan con la forma del hexágono y un circulito en el centro, no sé si lo han podido ver anteriormente, y eso lo que me indica es que esos dobles enlaces están cambiando constantemente. Luego tenemos entonces en ese mismo grupo los alifáticos, que son hidrocarburos lineales no aromáticos. En eso estamos, en ese grupo alifático está glicina, alalina, valina, leucina, isoleucina y prolina. Y además están los aminoácidos que se llaman aminoácidos azufrados, que poseen un átomo de azufre, como son metionina y cisteína. Entonces acá se presenta, ¿verdad?, en esta lámina lo que son los aminoácidos neutros apolares. Y ahí está la estructura de cada uno. Obviamente no es la pretensión de este curso que ustedes aprendan la estructura química de los aminoácidos, pero sí hay que conocer sobre su clasificación y algunas características. Fíjense que en esta lámina está un aminoácido, el más chiquitico es la glicina, y la glicina, su grupo R es hidrógeno. Entonces acá tenemos a la glicina con su hidrógeno como grupo R. Y al lado tenemos también un aminoácido que es un poquito diferente de los demás, que se llama prolina. Fíjense que en ese grupo tenemos, en vez del grupo amino, tenemos una amina secundaria y tenemos entonces aquí una estructura de un semianillo, que la pueden observar allí, que le da como característica a ese aminoácido que le da una cierta rigidez a la estructura de ese aminoácido. ¿Por qué? Porque ese átomo de carbono no puede rotar libremente porque tiene ese anillo, es un poco distinto de los demás aminoácidos. Entonces, cuando hay proteínas que tienen mucho de prolina, mucho de ese aminoácido, es una característica que tiene una cierta rigidez y eso también puede estar relacionado con su función. Bueno, entonces aquí están esos aminoácidos, tenemos allí la fenilalanina con su estructura cíclica, ¿verdad? Característica. Y aquí también tenemos otro grupo de aminoácidos neutros apolares, el grupo más grande, son 10 aminoácidos. Ahí está la cisteína, está la metionina, están los dos azufrados, el triptófano, que es otro aminoácido que tiene esas estructuras cíclicas, y tenemos la isoleucina. En este grupo son 10 aminoácidos, de los 20, 10 son neutros apolares. Quería mencionarle, antes de pasar al siguiente grupo, no sé si ven, ahí está el nombre de los aminoácidos y al lado está una abreviatura de 3 letras, cisteína, cis, triptófano, TRP, metionina, isoleucina, ILE. O sea, cada aminoácido tiene una abreviatura que es bueno para ustedes conocerla. Bueno, seguimos con la clasificación según la polaridad con el grupo R. Vamos a ver ahora los aminoácidos polares neutros. Bueno, ya sabemos que neutros no tienen cargas eléctricas y polares, entonces, aquellos eran apolares, estos son polares, entonces son hidrófilos. Quiere decir que en su grupo R hay unos grupos funcionales que le permiten interactuar altamente, hay una alta interacción con el agua. Entonces, esos grupos, ¿verdad? Son grupos funcionales capaces de formar enlaces por puente de hidrógeno, que muy bien los hemos estudiado anteriormente. Entonces, ¿quiénes son polares neutros? Serina, treonina, tirosina, asparagina y glutamina.
serina, treonina y tirosina tienen grupo OH. Y sabemos que los OH con una molécula de agua perfectamente forman enlaces por puente de hidrógeno. Y asparagina y glutamina están allí presentes. En asparagina y glutamina hay grupos amino, ¿verdad? Son derivados amino de los aminoácidos ácido aspartico y ácido glutámico. Entonces allá hay unos grupos amino y yo les quiero recordar, si no recuerdan los puentes de hidrógeno, vuélvanse a la parte de agua porque los puentes de hidrógeno se forman entre átomos electronegativos como el oxígeno y nitrógeno. Entonces el grupo amino me da la facilidad o permite que se puedan formar los puentes de hidrógeno. Entonces se forman puentes de hidrógeno que le dan estabilidad a las proteínas. Y acá se presentan esos aminoácidos, serina, ser, aquí tiene el OH, tenemos entonces la treonina con grupo OH, la tirosina se parece mucho a la fenilalanina, pero tiene un grupo OH que no está presente en la fenilalanina, y ese grupo OH es el que me hace la diferencia de la polaridad. ¿Por qué? Porque este OH permite que se formen puentes de hidrógeno, mientras que todo el anillo cíclico, esa estructura cíclica cerrada no permite, es completamente no polar, no permite interacción por puente de hidrógeno, pero ese OH me hace la diferencia y da polaridad a este aminoácido. Tenemos entonces la asparagina, ASN, con su grupo amino, puente de hidrógeno, glutamina también, con su grupo amino también me permite formar puente de hidrógeno. Continuamos con la clasificación según la polaridad del grupo R. Tenemos entonces a los aminoácidos ácidos que están a pH fisiológico, están con cargas negativas. Tenemos entonces que poseen grupos carboxilatos en su estructura. Son ahí solamente dos, ácido aspartico y ácido glutámico. Y los aminoácidos básicos que son histidina, arginina y lisina, que tienen cargas eléctricas positivas a pH fisiológico. Esos son los tres aminoácidos que forman parte de ese grupo. Aquí están entonces presentados. Entonces tenemos el ácido aspartico, ácido glutámico con sus grupos, en el grupo R tenemos entonces esos grupos carboxilatos y los aminoácidos básicos con sus cargas positivas son histidina, arginina y lisina. Entonces esa sería la clasificación de los aminoácidos en base a sus grupos R. Y esto que les mencioné está relacionado con la clasificación de los aminoácidos en base a sus cadenas laterales. Entonces están los alifáticos, los aromáticos, los grupos OH o azufre, los básicos histidina, arginina y lisina, y los ácidos y sus amidas, asparagina, glutamina, ácido aspartico y ácido glutámico. Tenemos unos aminoácidos modificados y unos aminoácidos no proteicos, pero esos aminoácidos no forman parte de la estructura de las proteínas. Son otro tipo de aminoácidos que en realidad no están relacionados con los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Entonces fíjense, estos son los mismos 20 aminoácidos, lo que cambia es el criterio de clasificación. Ahora, es como si yo tuviese 20 personas en un salón y les dijera, bueno, los que tienen franela azul van para un lado y los que tienen franela verde van para otro lado. Entonces ahí se va a producir una clasificación. Pero que yo le diga después, bueno, los que tienen gorra se van para este lado y los que no tienen gorra se van para el otro lado. Son los mismos 20 personas, pero en cierto momento, como son distintos criterios, vamos a tener distintos grupos. Igualito esta clasificación de los aminoácidos en base a sus cadenas laterales. Son los mismos aminoácidos, pero
son distintos criterios de clasificación. Bueno, acá se presenta los mismos, lo que pasa, lo que me gusta de esta lámina para ustedes es que fíjense que aquí están todos los aminoácidos, ¿verdad? Y están, fíjense, en color celestico. Tenemos allí, o en color azul, en cada aminoácido está sombreado, ¿verdad? La estructura básica de los aminoácidos. Entonces está el carbono alfa, está el grupo carboxilo y está el grupo amino, el hidrógeno y los grupos R que están marcados con color, con una sombra amarilla. Entonces están allí los aminoácidos alifáticos, están en orden de hidrofobicidad, ¿verdad? De menor a mayor hidrofobicidad. Vamos a observarlos entonces, y aquí está la prolina, fíjense cómo la prolina tiene alguna diferencia en la estructura, que es ese semianillo que, como les mencionaba, les va a dar una rigidez a ese aminoácido. Cuando está presente en las proteínas son más rígidas y eso puede estar relacionado con alguna función que pueda tener esa proteína. Y bueno, seguimos, aquí están los aromáticos, fenilalanina, tirosina, triptófano, ¿verdad? Son los aminoácidos aromáticos que presentan esos anillos aromáticos. Luego tenemos los aminoácidos con grupo OH o grupo azufre, serina, cisteína, treonina y metionina. Los aminoácidos básicos con sus cargas positivas, histidina, lisina y arginina, y los aminoácidos ácidos y sus amidas, que están el ácido aspartico, el ácido glutámico, asparagina y glutamina. Y desde el punto de vista nutricional, los aminoácidos, ya viendo los tres criterios de clasificación, tenemos entonces los aminoácidos no esenciales y los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que se pueden sintetizar en el organismo a partir de metabolitos fácilmente disponibles, a diferencia de los aminoácidos esenciales que tienen que estar presentes en los alimentos para garantizar el equilibrio nitrogenado y un crecimiento adecuado. Si nosotros no recibimos esos aminoácidos esenciales en los alimentos, ¿qué puede suceder? Que tengamos problemas en la síntesis de ciertas proteínas que cumplen funciones en el organismo. Les pongo un ejemplo, las enzimas son proteínas. Si no se consumen esos aminoácidos esenciales en el alimento, el organismo no lo puede sintetizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no tengo el aminoácido, puedo tener que cuando se va a sintetizar esa enzima, como no tengo el aminoácido, a lo mejor ese es el sitio activo de la enzima y justamente me va a afectar la función de la enzima y puede generar cierto tipo de alteraciones. Entonces, los aminoácidos esenciales deben estar presentes en el alimento. Los no esenciales no necesariamente tienen que estar presentes en los alimentos. ¿Por qué? Porque el organismo de alguna manera los puede sintetizar. Entonces,